Hablábamos, Beto, Sergio, justamente, Alberto, perdón, el tema de qué están haciendo los investigadores, los profesores, justamente en esa transformación tan importante que se está dando en el mundo del conocimiento. Bueno, lo que trataba de sugerir es los términos de un debate que me parece que hace falta profundizar y desahogar. Tenemos desde luego magníficos académicos e investigadores en el país, las universidades públicas, los centros de investigación los tienen, y se creó todo un sistema de indicadores diversos sobre el desempeño de las instituciones de educación superior de investigación, que se tradujo en una serie de incentivos también, el Sistema Nacional de Investigadores, el PROMEP, que es el Programa de Mejoramiento del Profesorado en Instituciones de Educación Superior. En fin, hay una serie de programas que además están alineados con una serie de objetivos planteados por UNESCO. Sin embargo, mi impresión es que estos incentivos se han ido distorsionando y se han convertido, paradójicamente, teniendo un buen propósito de origen, en un obstáculo para la innovación, para la pertinencia de la investigación. ¿Por qué? Porque buena parte de los profesores e investigadores de tiempo completo en las universidades públicas del país ganan más del doble de su sueldo nominal a través de incentivos del SNI, del PROMEP y de otros, y tienen que dedicarse a cubrir una serie de requisitos, muchas veces cuantitativos, burocráticos, sin tener oportunidad, sin tener realmente posibilidades de dedicarse a hacer investigación que sea más innovadora. Me parece que hay un círculo vicioso. Desde luego hace falta también que haya políticas de las instituciones para que se incentiven líneas y proyectos de investigación pertinentes. Pero sí creo que una revisión crítica de estos criterios e indicadores de los sistemas de educación superior son indispensables. A ver, sí, pero yo diría dos acotaciones. Desde luego, el sistema de incentivos no premia la vinculación con el aparato productivo. Eso es una realidad. Y no solo no lo premia, lo hace muy complejo, muy difícil. O peor, lo ningunea. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor si un investigador está en el 70% de su tiempo haciendo cosas de ese tipo, no le sirve para los informes que tiene que rendir. ¿No? Digamos, hay los modelos de otros países, por ejemplo, los investigadores que son capaces de generar una patente y que esa patente se comercializa y genera recursos, le genera recursos a la institución y al investigador. Entonces el investigador tiene un interés claro, digamos, en darle una utilidad a su patente o a lo que está generando. Entonces, me parece que ahí hay un elemento con el que coincido. Pero el segundo, y yo insistiría, es que no vamos a despegar este entorno si no logramos convencer a las empresas, que son ellas las que tienen, digamos, la capacidad y deberían invertir recursos en investigación. Son ellas las que deberían contratar a los científicos y son ellas las que deberían generar esta orientación. No está ocurriendo en nuestro país. No está ocurriendo, muy limitadamente. A ver, lo que quiero decir es que no debemos cargar las tintas solo en el aparato de investigación público, sino que debemos insistir en la necesidad y generar el entorno suficiente para que sean las empresas las que conduzcan estos procesos de investigación. Pero eso lo van a hacer, una empresa lo va a hacer cuando vea el auténtico incentivo en hacerlo. Claro. Ahora, te pregunto una cosa muy concreta. Tú como titular de una institución tan afamada como es el CIDE, ¿cuál es la relación del CIDE con el mundo empresarial? El CIDE es peculiar porque el CIDE se dedica a política pública, pero sí puedo decir el CIDE tiene una vinculación muy estrecha con los gobiernos federales, estatales y municipales, y estamos todo el tiempo generando investigación aplicada en términos... ¿Y eso quiere decir cosas que te solicitan o te o financian estos gobiernos para que se desarrolle? Una mezcla, digamos, ¿sí? Pero que no incide en nada, y vuelvo a lo que explicabas anteriormente, pero me parece importante hacer la distinción, no incide eso en nada en tu formación básica que das en educación superior. Ahora, la darás ya en programas especializados más sofisticados. Aunque, digamos, la vocación de nosotros es producir cuadros que alimenten, digamos, que tengan capacidad para servir a los gobiernos estatales, federales, a las empresas privadas, en esta lógica. Okay. Pero el CIDE es un mal ejemplo, porque es una institución muy rara, pequeña, de altísimo nivel, pequeña, de formación, sin criterios, sin los típicos criterios públicos, ¿no? De reclutamiento, de selección. Aquí tenemos que mirar a las universidades públicas. ¿Sí? Ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vinculación de estas, y está probado, la vinculación de estas universidades con las empresas es muy limitada. No hay una adecuada comprensión ni de la academia a las necesidades de la empresa,
ni de la empresa respecto de lo que se produce y del conocimiento Exactamente. que se genera. Yo coincido con Sergio en una cosa fundamental. No hay que cargarle la responsabilidad solo a las universidades. Hay que apuntar también hacia las empresas, pero el hecho rotundo es que tenemos muchísimas instituciones de educación superior a las que se les destinan cuantiosos recursos, con plantas, y hablo de universidades de tamaño mediano, 600, 800 profesores investigadores de tiempo completo, que están ahí todo el día durante muchos años investigando. Y la pregunta es, ¿cuáles son los resultados de ese esfuerzo enorme de recursos públicos? Y luego me volteo hacia las empresas y digo, ¿cómo es posible que en este país tengamos empresarios que figuran entre los más importantes del mundo, cuyas empresas no han generado ni registrado una sola patente? Nada de innovación, nada de agregación de valor intelectual con científicos eso habla mexicanos. Mucho de nuestro sector productivo. Pero estamos muy mal. Entonces, el punto es que frente a este diagnóstico básico que estamos dibujando aquí, el gran reto es qué transformaciones debemos hacer en las universidades, en el sistema de educación superior del país, en los centros de investigación, y qué debemos hacer con las empresas. Si estas viejas empresas insisten en seguir ganando rentas con prácticas monopólicas porque tienen mercados dominados, etcétera, o con intereses generados por los propios gobiernos. Hay que empujar a todas las pequeñas empresas. Lo que es maravilloso de lo que hemos visto, lo mismo en California, en Silicon Valley, o en Corea, como decía Sergio, o en otros países, es como pequeñas empresas con jóvenes talentosos han logrado transformar, hacer evolucionar, revolucionar la economía, generando empleos, recursos, en fin. Ahora, una pequeña nota. Sí tenemos muchas universidades, pero no estamos produciendo suficientes científicos. Me refiero, biólogos, químicos, tecnólogos, ecólogos, ingenieros. Es decir, tenemos muchos abogados, muchos médicos y muchos contadores. No voy a hablar más de mi profesión, somos muy útiles, pero necesitamos mucho. Podríamos serlo aún más. Sí, pero necesitamos mucho más de los otros. Sí, sí, claro. Sí, ahí es donde me parece que la universidad pública tendría que replantearse. Ahora, pero yo hago una pregunta. Sí. Siento cuando los oigo hablar, se entiende muy bien desde un punto de vista pedagógico el problema, pero ¿de dónde va a salir el incentivo para que cambien su forma de apreciar el mundo, las empresas o las universidades mismas entiendan que pueden empezar a cumplir de una manera distinta? Creo que hay que empezar a sembrar, Es una responsabilidad con casos sí. concretos. Mira, he tenido la oportunidad de trabajar recientemente con dos universidades públicas, la de Hidalgo, la de Tabasco, y están haciendo una apuesta que es difícil, son procesos lentos, para generar áreas de vinculación entre la universidad y el sector productivo más importantes, oficinas de transferencia de tecnología que puede certificar y debe certificar CONACYT, proyectos de investigación asociados con empresas. Se empieza a hacer, requiere de una voluntad, y ahí donde los gobiernos le apuestan a generar políticas públicas, cierta infraestructura, orientar recursos, normas, políticas públicas hacia allá, me parece que es factible ir transformando mentalidades e instituciones. Porque tú lo dijiste al principio, se trata de un entorno, ¿sí? Entonces, el entorno que hoy tenemos es un entorno que no facilita esta vinculación y esta articulación. Entonces, hay muchos instrumentos que tiene CONACYT o que tienen las universidades, pero están todos desalineados y desarticulados, ¿sí? Además, hay que escoger, hay nichos en los que se enfatiza, o sea, hay una política pública que debería privilegiar, hay capacidades diferenciadas a nivel nacional, no es lo mismo el norte que el sur, hay condiciones. Entonces, se requiere un gran articulador de la política de ciencia y tecnología. El CONACYT, por muy diversas razones, no lo ha sido. Ahora hay un intento porque lo sea, ¿sí? Pero todavía tenemos mucho que caminar. Nota pesimista, estos procesos llevan mucho tiempo. Exacto. Lo que se hace hoy se ve en 5 Me años, imagino incluso de una manera muy pedestre, pero muy ilustrativa. Si el CONACYT empezara a intentar hacer un diagnóstico sector por sector, tipo de empresa por empresa, de las necesidades en ciencia y tecnología que tiene y todo, hombre, ¿cuántos recursos tendría que aplicar? ¿Cuánto le llevaría? La buena noticia es que ya lo tienen, o sea, se ha hecho un esfuerzo enorme en el último año por tener este diagnóstico, ya están incluso diferenciados. Ahora, ¿son documentos públicos? Sí. ¿Cómo se conoce? Entonces, hay un proyecto de investigación largo que va tratando de vincular, hacer un mapa, digamos, de capacidades, y de industrias que existen.
Entonces, lo que se requiere ahora es el instrumento de política que empiece a generar resultados. E insisto, esto lleva tiempo, ¿sí? ¿Qué se requiere? Un gobierno que además de darle Se requiere una política de incentivos fiscales, Hay un conjunto de instrumentos. Se requiere una política pública sostenida, ¿sí? Y un convencimiento de los actores públicos y privados de que esta es la dirección, ¿no? Y en esta misma lógica se requiere tener por regiones, la variable regional me parece muy importante, un diagnóstico del entorno, cuáles son los componentes necesarios para detonar la economía del conocimiento, cuáles son los mecanismos concretos de concertación, los instrumentos programáticos, los recursos para articular este modelo de universidades, empresas, dices que gobierno. ya conoce ejemplos buenos. Bueno, hay en casos. México. En México tenemos el Parque de Innovación, de Investigación e Innovación Tecnológica, el PIT de Monterrey, que es un caso paradigmático. Ahí está, y hay más. Yucatán. Los hay. Y hay muchos avanzando centros públicos Yucatán. de investigación, sí, que son modelos clarísimos de vinculación. ¿Tienes alguno en mente? Sí, por Vamos a ejemplo, poner el ejemplo más claro. CICI, el Centro de Investigaciones de Yucatán en materia agrícola y de biodiversidad, el Centro de Alta Tecnología de San Luis Potosí, el IPICIT, ¿sí? Que ha generado cosas muy interesantes, el CIMAT, el Centro de Investigaciones de Matemáticas, que desarrolló un proyecto importantísimo en materia de tequila, por ejemplo. Qué bien, qué interesante. Hay ejemplos concretos de que sí se puede hacer. El CIDE tiene ya si no me equivoco, una sucursal, un centro En en Aguascalientes. ¿Esto les ha permitido explorar un poco esta vena o todavía no? Es un centro muy joven, pero tendría que estar dedicado a la innovación, por ejemplo, en gobiernos locales. Ya. Uno de los sectores más... Sí, es todavía muy análisis, vulnerables, estudios débiles del dentro sector de nuestro público. proceso, claro. Sí, pero en fin, hay cosas que se están haciendo y hay ejemplos de que sí se puede, ese sería el mensaje. Ejemplos no teóricos, prácticos. Exacto, que exacto. pueden Se está identificar. realizando. Y esos casos me parece que marcan, como dice Sergio, una pauta de que es posible, porque son el reflejo de esfuerzos deliberados, Sí, es que en concertados, realidad para ir cuando hacia los allá. oigo, en realidad más bien es entrar a cada empresa en particular, el tipo de producto que hace para empezar a entrar al universo de posibles apoyos y ventajas tecnológicas que pudiera tienes que tener. determinar en una región, en una entidad federativa, cuáles son los sectores productivos estratégicos donde hay que meterle ¿Y conocimiento. cuál es tu tecnología, aparato valor agregado. científico? ¿Cuáles son tus universidades? ¿Y cómo se articulan? Exactamente. Ese es el trabajo que hay que hacer. Bueno, hay por ejemplo mucho de esto en temas de biología marina y ingeniería de alimentos marinos, todo, en La Paz, en Baja acuacultura, California, en acuacultura. Hay granjas, hay etcétera, más una serie de estas talento, cosas. hay más talento del que se piensa. Yo de verdad, el talento, la creatividad Lo conocemos de poco. los jóvenes del país, sí, nada más que hay que darles las condiciones, hay que empujarles. Y Suelo a, presionar un veces poco las decir, empresas. suelo a veces decir que necesitamos leer y oír menos opinólogos generales y más especialistas por temas, ¿no? Para conocer exactamente esta riqueza que existe. Y en el país. generar estas condiciones. El programa se termina acá en unos segundos. ¿Cuál sería el primer paso en esta dirección? Yo creo que asumir esta exigencia como una condición indispensable para que el país crezca y genere bienestar social. Si no lo hacemos, estamos en el mediano y largo plazo perdidos para ser competitivos, tener crecimiento y generar bienestar. Lo suscribo plenamente. Es decir, una buena economía es una economía basada en el conocimiento. Ahí tenemos que apostar. Hombre, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy aquí en el programa. Les agradezco mucho a ustedes el que nos vean, su atención. Los espero el próximo martes 23 horas. Muchísimas gracias.